Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar en sintonía de TN23 y como cada viernes a las 3:30 de la tarde lo hacemos con el segmento Contraste. Hoy hablaremos sobre un tema muy especial que se han enfocado distintas organizaciones internacionales y también de nuestro país, y es el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Tenemos en pantalla algunos datos impactantes, especialmente de los niños que están involucrados en guerras en al menos 27 países. Y es que la mitad de los 3.6 millones de personas que han muerto en conflictos desde 1990 eran menores de edad. Al menos 20 millones de niños, niñas y adolescentes huyeron de sus hogares por las guerras. Los menores generalmente son obligados a convertirse en esclavos sexuales, cocineros, sirvientes, mensajeros o bien en espías. Los niños y niñas son reclutados porque generalmente son potencial humano disponible, maleable y capaz de realizar tareas en frente de combate sin medir los riesgos. Birmania, Liberia, el Congo y Colombia tienen las cifras más altas de número de niños combatientes, y en los países en guerra al menos 5 millones de menores fueron refugiados y al menos 12 millones desarraigados de sus comunidades. Y en esta nota usted conocerá la situación que se vive en distintos países en donde hay niños soldados, pero también qué otro tipo de vulneración a los derechos de la niñez se tiene, especialmente debido a la situación generada por la pandemia. La negligencia, violencia física, sexual y psicológica son prácticas nocivas como el matrimonio infantil, que vulneran la integridad y derechos de los niños y niñas. Durante la pandemia, factores como la limitación de la actividad económica, el cierre de centros educativos y el distanciamiento físico provocó vulneraciones dentro del hogar, como la violencia física y psicológica, expresada a través del castigo físico y humillante, incluyendo los tratos degradantes. Se estima que la crianza en América Latina y el Caribe hay una prevalencia del 55.2% de agresión física y un 48% de agresión psicológica. La exposición a la violencia, particularmente en los primeros años de vida, afecta la estructura del cerebro y genera deterioro permanente de las capacidades cognitivas y emocionales, además de predisponer a conductas de alto riesgo y comportamientos antisociales. En general, la violencia contra el colectivo puede repercutir en menor rendimiento escolar, menores habilidades para relacionarse con los demás y establecer vínculos afectivos saludables, mayor predisposición a conductas sexuales irresponsables o al uso indebido de sustancias psicoactivas y trastornos crónicos de salud mental. Otro flagelo son las guerras, en donde están involucrados los menores de edad. Hay menores víctimas de reclutamiento como soldados, homicidios, violencia sexual y secuestro. Hay 230 millones de menores que viven en países y zonas afectadas por los conflictos, incluyendo su protección contra los ataques de extremistas violentos. Algunos países son Siria, Yemen, República Centroafricana, Sudán del Sur o Nigeria. Otros ejemplos son Sierra Leona, en donde se estima que 284 niños de cada 1000 no llegan a cumplir 5 años. En Colombia hay 6.000 menores que están involucrados en grupos armados, y en África hay al menos 120.000 niños soldados. En la última década se estima que 1,5 millones de niños murieron en conflictos armados. Otros 4 millones quedaron en alguna condición de discapacidad. Hoy autoridades de UNICEF indicaron que el propósito de este día es reconocer el dolor que tienen los niños, tanto físico como emocional y psicológicamente, que son víctimas de violencia y quedan en silencio. Pero ¿cómo está la situación en Guatemala? Si bien es cierto, no estamos en un periodo de guerra, hay otros temas a abordar relacionados a la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia, que continúan siendo los niños inocentes víctimas de agresión, porque muchas veces las personas conocen de algún caso de violencia en contra de este sector, pero no se denuncia. Así que conoceremos entonces cuáles son las principales denuncias que han recibido las autoridades y también las principales sanciones con base en el Código Penal. Lamentablemente insistimos que la niñez no está en la agenda principal de las instituciones, pero tampoco está en las prioridades de esta sociedad.
Estamos hablando que en los primeros 4 meses del año ya llevamos un acumulado de 46,000 casos donde los niños y las niñas han sido víctimas de diferentes tipos de delitos o de agresiones, desde la agresión sexual, el maltrato contra personas menores de edad, violaciones sexuales, la desaparición de niños y niñas. Consideramos que es una cifra sumamente alta, preocupante. Eso quiere decir o se traduce en que hay 46,000 familias que tuvieron relación violenta con sus niños, o hay 46,000 familias que han sufrido los efectos de la violencia. Lamentablemente Guatemala es un país donde la violencia contra la niñez se ha normalizado de tal manera que vemos tantas expresiones de violencia y pareciera que lo vemos como ver llover. No hemos cambiado ni socialmente ni como Estado para lograr mejores condiciones de desarrollo integral de la niñez. Entonces, en el marco de este 4 de junio, creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión profunda de cuáles son las formas de relacionamiento que tenemos que tener con nuestros niños y niñas. Del 1 de enero a la fecha, 46.822 niños, niñas y adolescentes han sido vulnerados de sus derechos, 1.283 de violencia sexual, 542 por agresión sexual, 2.491 por maltrato infantil, 93 muertes violentas, 1.351 menores desaparecidos, 41.039 embarazos y 23 víctimas de trata de personas. Según Leonel Dubón, la violencia contra ese colectivo se ha normalizado. Por ello, se busca generar un sistema de protección completa. Por otra parte, Eric Maldonado explica cuáles son las sanciones para los responsables de violentar los derechos de la niñez. La violencia sexual tiene su manifestación tanto en los delitos de violación como agresión sexual. Un responsable del delito de violación puede ser condenado a prisión de 8 a 12 años, dependiendo de las particularidades. Nosotros como Refugio de la Niñez el pasado día jueves tuvimos una sentencia que para nosotros fue muy ejemplificante. Una persona originaria de La Betania, en la zona 7, fue condenada a 111 años de prisión. ¿Por qué? Porque se logró determinar que la violación en contra de la víctima fue de forma reiterada, fue en circunstancias y en momentos perfectamente identificables y se condenó por parte del juzgado competente por cada uno de esos hechos, es decir, hasta 12 años, pero se logró determinar que fue en varias circunstancias. Entonces fue una pena para nosotros ejemplificante de 111 años de prisión. Según estimaciones de Refugio de la Niñez, son casi 2,000 las denuncias que ha recibido en lo que va del año el Ministerio Público por este tipo de delitos, y el más común es el maltrato a personas menores de edad. Si se conoce algún caso de maltrato, lo puede denunciar a la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación. Nuestra propuesta siempre ha sido que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo en contra de un niño, niña o adolescente, pues lo puede hacer de conocimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación. Aún hay muchos retos en distintos sectores para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes, y precisamente la próxima semana hablaremos sobre otro día muy importante que se trata de la eliminación del trabajo de personas menores de edad, así que les tendremos un especial preparado relacionado a este tema.